La mañana en que el ingeniero Ramiro Cortés descendió del vehículo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el aire seco del desierto sonaba como una respiración contenida. Habían pasado más de 30 años desde que El Vado, un pequeño pueblo en el norte de Zacatecas, fue evacuado por órdenes del gobierno federal en 1992. Oficialmente, el motivo era la construcción de una represa que nunca se terminó. Ahora, en 2025, un grupo de técnicos regresaba al terreno para iniciar una inspección del subsuelo, pues se planeaba ampliar una línea férrea que cruzaría la zona. Lo que nadie esperaba era encontrar los restos oxidados de varios vagones enterrados, ninguno registrado en los archivos del Ferrocarril Nacional. Antes de seguir con esta historia llena de misterios y recuerdos perdidos, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Nos ayuda mucho a seguir contando historias reales de México que merecen ser recordadas. Cuando Ramiro vio los pocos muros que quedaban del antiguo pueblo, comprendió por qué los vecinos lo llamaban la sombra del agua. Las casas de adobe se desmoronaban lentamente. Los techos, si todavía existían, estaban doblados como si el viento los hubiera querido arrancar a la fuerza. La represa prometida nunca se llenó. En su lugar había un valle seco, rajado como piel vieja. Los demás ingenieros solo pensaban en las muestras de suelo y en los permisos, pero a Ramiro le inquietaba otra cosa: el silencio, ni insectos, ni aves, ni perros callejeros. Y eso, en pleno norte de Zacatecas, resultaba antinatural. Don Julio Aguirre, el único exhabitante que había aceptado acompañar la inspección, los esperaba bajo la sombra de un mezquite. Tenía más de 70 años y un semblante marcado por el polvo y los años de destierro. Cuando vio el dron escanear el terreno, bajó la mirada. Les dije que no removieran la tierra cerca del viejo patio del tren, advirtió. Lo que está ahí no tenía que salir nunca. Ramiro pensó que el anciano exageraba, pero unas horas más tarde, las máquinas retroexcavadoras dieron con el primer vagón. Estaba enterrado a menos de 2 metros de profundidad, cubierto por una capa de arena endurecida. Lo extraño era su color. Un tono rojizo casi nuevo, como si el metal hubiese resistido al tiempo. El número de serie parecía raspado. Al limpiar la entrada, descubrieron que el vagón no estaba vacío. Había dentro restos de madera, papeles humedecidos y algo que, a simple vista, parecía ropa civil. Un guardia de la empresa ferroviaria se acercó con una radio encendida y una expresión de alarma. Confirmó que esos números no aparecían en ningún registro nacional de trenes, ni en los planos de 1992, ni en los de décadas anteriores. Nadie sabía que existían. Esa noche, Ramiro se hospedó en un hotel en la ciudad de Fresnillo. Le costó dormir. Tenía la sensación persistente de que algo no cuadraba, que aquel hallazgo no era resultado del azar. Volvió a revisar la vieja bitácora estatal sobre la represa. Había un detalle mínimo que le llamó la atención. En los últimos reportes de 1992 figuraba un traslado de materiales de seguridad a nombre de la Secretaría de Defensa Nacional, destinado precisamente a la zona del antiguo ferrocarril de El Vado. La anotación terminaba abruptamente, sin fecha de entrega ni destinatario. A la mañana siguiente, regresó al sitio junto con su ayudante, una joven geóloga llamada Mariela Vargas. Encontraron a don Julio esperándolos de nuevo, con una carpeta viejísima entre las manos. Esto estaba en la alcaldía antes de que nos hicieran irnos, explicó. Nadie quiso verlo, pero yo guardé una copia. Son los nombres de las familias que nunca alcanzaron a evacuar. Ramiro abrió la lista. 14 apellidos. La misma cifra que el dron había registrado como anomalías metálicas bajo el suelo, además de los 3 vagones ya localizados. No era una coincidencia.
A medida que desenterraban los carros, salían a la luz fragmentos de una historia negada. Dentro del segundo vagón hallaron cajas selladas con el emblema gubernamental de 1980, conteniendo expedientes de operativos militares contra supuestos grupos insurgentes. Ninguna de esas acciones aparecía en los archivos digitales del país. Las fichas describían detenciones de campesinos, cateos sin orden judicial y traslados de interés nacional a un destino desconocido, siempre usado el mismo término, sector vado. Mariela intentó documentar todo antes de que las autoridades interrumpieran la labor. Sin embargo, cuando el delegado estatal del ferrocarril se presentó 3 días después, no venía solo. Llegaron camionetas militares con lonas verdes, hombres uniformados y un comunicado de suspensión temporal de obras por seguridad. Sellaron el perímetro, prohibieron grabaciones y ordenaron a los técnicos entregar material fotográfico. Ramiro guardó en secreto una memoria con las últimas imágenes del hallazgo. Esa noche, en una fonda de carretera, se reunió con don Julio otra vez. El viejo habló en voz baja, con una mezcla de culpa y alivio. Cuando nos echaron del pueblo, contó, dijeron que era por el agua, pero la represa nunca existió. La mitad de la gente se había ido por su cuenta desde meses antes. Venían hombres en camiones sin placas. Decían que eran ingenieros, pero traían armas. De noche se oían motores del tren y nunca supimos qué traían o a quiénes se llevaban. Los últimos días desaparecieron varios niños. Dijeron que se los llevó una corriente del río. Mentían. El ingeniero quiso preguntar más, pero don Julio solo agregó una frase antes de irse. Los enterraron con los vagones para que nadie preguntara más. La conversación dejó a Ramiro con una presión en el pecho. Regresó a la zona la madrugada siguiente, decidido a revisar lo que quedaba de las excavaciones antes de que las taparan. A la luz del amanecer, distinguió lo que parecía una puerta lateral semienterrada. La forzó con una palanca y descendió 1 metro. Allí encontró un pequeño compartimento metálico. Dentro había placas de identificación civil, tampones de tinta y papeles con sellos oficiales borrados por el óxido. En uno podía leerse un fragmento casi ilegible. Programa de reubicación rural, fase final, marzo 1992. Los militares llegaron antes de que pudiera sacar más evidencias. Lo detuvieron durante 5 horas para verificación de identidad. En ese lapso desaparecieron su cámara, muestras de suelo y gran parte de sus apuntes. Cuando lo soltaron, el terreno ya estaba cubierto de nuevo, como si nunca hubiesen excavado ahí. De regreso en la ciudad, Mariela le envió en secreto una copia de los archivos que había alcanzado a respaldar. En ellos aparecía un memorándum interno del gobierno de aquel entonces, firmado por un subsecretario de Seguridad. Decía, el material clasificado permanecerá bajo el perímetro del vado. No divulgar. Coordinación con ferrocarriles nacionales para soterramiento controlado. Esa frase bastaba para implicar que el entierro de los vagones fue deliberado. Pasaron las semanas y la historia fue filtrándose entre periodistas independientes. Una reportera del norte, conocida por sus investigaciones sobre la represión rural, viajó a entrevistarlos. Se llamaba Lucía Páez. Su interés era genuino, pero también sabía lo arriesgado que podía ser sacar a la luz algo así. Aún así, publicó las primeras notas. Pueblo fantasma en Zacatecas oculta vagones sin registro oficial. El artículo se volvió viral y el gobierno respondió negando todo. El ejército cerró el acceso alegando maniobras de desminado histórico. Lucía desapareció 2 días después. Los medios nacionales apenas mencionaron el caso, y cuando lo hicieron, hablaron de una comunicadora extraviada durante una investigación personal. Ramiro entendió entonces que el mismo patrón se repetía.
Silencio, olvido, tierra encima. Intentó seguir la pista por su cuenta, viajando a archivos estatales, buscando testigos de los años 90. Descubrió que varias familias desalojadas de El Vado habían sido reubicadas en comunidades dispersas entre Zacatecas y Durango, bajo nuevos nombres otorgados en actas improvisadas. Algunos niños registrados después de 1992 no tenían padres conocidos. Todo apuntaba a un programa de reasentamiento forzado disfrazado de evacuación. Mariela, por su parte, fue despedida del instituto tras recibir una supuesta auditoría por filtración de material confidencial. Se mudó a Guadalajara temiendo por su seguridad. Ramiro la visitó meses más tarde. Ambos sabían que no podían sostener una denuncia sin pruebas físicas. Lo poco que quedaba eran copias escaneadas, testimonios envejecidos y un rumor persistente. Bajo la tierra de El Vado todavía quedaban vagones sin descubrir, y dentro las historias que el país prefirió enterrar. La última vez que Ramiro volvió al sitio fue una tarde de enero. El sol caía oblicuo y la arena brillaba como si escondiera brasas. Llevaba una cámara vieja con carrete y una intención más personal que profesional. Mientras tomaba las últimas fotos, juró ver una leve ondulación del suelo, como si algo debajo respirara. No creyó en fantasmas ni en misticismos, pero comprendió que el pasado, aunque callado, seguía moviéndose bajo aquella tierra. Regresó al coche. Miró en silencio el mapa y escribió en su libreta solo una frase: El Vado no fue olvidado, fue sepultado. Semanas después, un nuevo informe oficial anunció que el gobierno federal retomaría el proyecto del tren sobre la misma franja donde estaban los antiguos vagones. En el documento se hablaba de limpieza completa del terreno y ausencia de restos relevantes. Ramiro lo leyó con amargura, sabiendo que lo único que quedaba eran las huellas ocultas en sus fotografías y el recuerdo de un pueblo que había sido desalojado para desaparecer más de una vez, primero en cuerpo, luego en memoria. La noticia de los vagones enterrados fue rápidamente desplazada por otros titulares. En las semanas siguientes, todo vestigio del caso desapareció de los portales informativos, como si alguien estuviera limpiando la memoria colectiva del país. Ramiro, frustrado pero obstinado, comenzó a almacenar las copias de los documentos y fotografías en un servidor extranjero. No confiaba en que nadie dentro de México quisiera escuchar su versión. Mientras tanto, el terreno del Vado fue oficialmente clausurado. Una cerca metálica y guardias privados vigilaban el perímetro día y noche. Nadie podía acercarse sin autorización militar. Mariela no volvió a contestar sus llamadas. De pronto, los mensajes que él le enviaba rebotaban o aparecían como no entregados. Su cuenta de correo, desactivada. Viajó a Guadalajara en un intento por localizarla, pero el casero del departamento donde vivía le dijo que ella se había ido sin avisar, dejando solo una caja de libros y una libreta en la mesa. Dentro, Ramiro encontró anotaciones sobre fechas, coordenadas y una frase subrayada: La hija de don Julio, última testigo, ahora vive en Durango. Esa pista lo llevó a emprender un nuevo viaje. Durango lo recibió con cielo gris y calles tranquilas. En una colonia periférica, conoció a una mujer de unos 40 años que al escuchar el nombre de su padre, se estremeció. Se llamaba Magdalena Aguirre y todavía conservaba la mirada del desierto en los ojos. Al principio desconfiaba, pero al saber que Ramiro había estado en el lugar donde ella nació, El Vado, lo invitó a pasar. Durante horas le contó fragmentos de lo que recordaba de niña. Dijo que la noche antes de que los obligaran a evacuar, escuchó trenes pasar sin luces, solo el eco de su maquinaria. Su madre la tuvo escondida en un sótano,
y a través de una rendija vio cómo hombres armados bajaban cajas y personas esposadas. No eran del pueblo, explicó con voz temblorosa. Eran otros, gritaban en otro acento, venían amarrados. Ramiro grabó la entrevista con su teléfono. Magdalena lloraba al decir que nunca volvió a ver a muchos de sus vecinos, ni supo qué fue de su padre después de los años 90. Había estado viviendo bajo otro apellido para evitar represalias, porque aún había quienes la buscaban. Hubo un militar viejo, que venía cada par de años a preguntarme si recordaba algo. Luego dejé de verlo. Creo que se murió, o se cansó, dijo, respirando hondo. Con esa nueva pieza, Ramiro viajó a la Ciudad de México y buscó a antiguos trabajadores del ferrocarril. Algunos, ya jubilados, accedieron a hablar bajo anonimato. Uno de ellos, un mecánico de vías, confirmó que en 1992 recibieron órdenes de desviar un tren entero hacia un ramal sin registro. Ni en las bitácoras ni en los planos figuraba aquella maniobra. Nos dijeron que no preguntáramos. Fue una noche sola, pero los vagones iban cerrados con candado. Decían que eran materiales tóxicos. Mentira. Yo escuché voces. La magnitud de lo que estaban reconstruyendo asfixiaba. El ingeniero comenzó a sentirse vigilado. A veces encontraba el buzón violentado o notaba autos estacionados frente a su casa con personas desconocidas dentro. Sus colegas del instituto se alejaron. En los pasillos bajaban la voz al verlo pasar. Aún así, continuó ordenando la información y escribió un informe titulado El Vado, Soterramiento y Desaparición de 1992. Lo envió anónimamente a varias universidades y a una organización de derechos humanos con sede en España. Pero unos días después, su departamento fue allanado. No forzaron la cerradura. Entraron con llave. Solo faltaban los discos duros, la libreta de notas y la copia del testimonio de Magdalena. Ni los vecinos ni el portero vieron nada. A Ramiro lo interrogaron agentes federales bajo el pretexto de una investigación fiscal. El mensaje era claro: debía callar. Por primera vez sintió miedo real, no por él, sino por las personas que había involucrado. Decidió salir del país unos meses. En Madrid fue contactado por periodistas exiliados que le ofrecieron apoyo y asesoría para publicar el caso. Pero todo lo que había logrado resguardar eran fragmentos, imágenes sin contexto, nombres incompletos. Sin documentos oficiales, el informe carecía de peso jurídico. Los años habían borrado rastros, transformando hechos en sospechas. Sin embargo, algo cambió el rumbo. Una noche recibió un correo desde una dirección desconocida con un solo adjunto. Era un video grabado por Mariela. La imagen la mostraba nerviosa, dentro de una habitación mal iluminada. Si estás viendo esto, significa que ya no pude regresar a Guadalajara, decía. Explicaba que antes de desaparecer, había alcanzado a infiltrar parte de los archivos del ministerio en una base militar de Torreón. Según los documentos, en 1992 se ordenó el traslado de detenidos provenientes de distintos estados del norte, clasificados como colaboradores potenciales de movimientos rurales. Los vagones eran el medio de transporte. Ninguno de esos nombres volvió a figurar en el Registro Nacional de Personas. Ramiro comprendió que aquel video era la pieza que faltaba. Se lo entregó a los periodistas que lo apoyaban y en semanas armaron una investigación completa. Cuando por fin se publicó el reportaje, el título fue contundente: El tren invisible de 1992, el Vado y los desaparecidos del gobierno de Salinas. La noticia generó escándalo internacional. Organismos de derechos humanos exigieron abrir los archivos y ejecutar peritajes en la zona. Durante un breve lapso, pareció que la verdad abriría paso entre el polvo. El Senado solicitó una comisión especial, pero la iniciativa se diluyó entre tecnicismos y presiones políticas.
En junio de 2025, las excavaciones se reiniciaron oficialmente, aunque esta vez bajo control militar. Los medios no tuvieron acceso. A Ramiro no le quedó duda. Estaba ocurriendo la misma historia otra vez, ahora con otro disfraz legal. Volvió a México pese al riesgo. Quería ver con sus propios ojos qué quedaba del lugar. Cuando llegó, encontró un terreno plano, cercado por alambres de púas, sin rastro del antiguo patio del tren. Un letrero metálico decía: Proyecto Ferroviario del Norte, Área de Seguridad Nacional. Nadie hablaba del pasado. Los trabajadores que rondaban la zona eran contratistas sin información. En la distancia, un tren nuevo cruzaba rápido, brillante y ajeno, sobre los huesos oxidados del antiguo. Esa noche acampó cerca, solo. Abrió su computadora y revisó los archivos del reportaje, buscando consuelo en el trabajo hecho. Pero notó algo que se le había escapado. En el video de Mariela, al fondo, se veía una pared con una sigla: CP92. Las mismas letras aparecían en los documentos clasificados del Programa de Reubicación Rural. Era un centro de procesamiento temporal, oculto bajo instalaciones civiles. Confirmaba que el traslado de las familias de El Vado había sido parte de un plan operativo más amplio, que abarcaba estados enteros. Miles de desaparecidos. Con la primera luz del amanecer, apagó el equipo y caminó hacia los restos del pueblo, donde apenas se distinguían las bases de adobe. En una de ellas, encontró una figura de porcelana semienterrada, una pequeña virgen sin brazos. No la levantó. Entendió que había cosas que debía quedarse bajo la tierra, no por ocultar la verdad, sino porque ya formaban parte del mismo suelo. Días después, entregó todo lo que tenía a un archivo público internacional y desapareció del radar. Algunos dicen que vive ahora en Chiapas, otros en el extranjero bajo otro nombre. Nadie lo ha vuelto a ver en conferencias ni a escuchar de él en años. Pero cada cierto tiempo, en foros y grupos digitales dedicados a la memoria histórica, alguien sube una fotografía nueva, tomada en los alrededores secos de Zacatecas. Siempre muestra lo mismo: un pedazo de riel corroído asomando del suelo y una frase escrita con marcador en el metal: Aquí pasó el tren, no los olviden. El expediente del caso permanece abierto en organismos internacionales, aunque en México el tema fue clausurado nuevamente por razones de seguridad. Don Julio murió ese invierno, sin saber que su voz desencadenó la última tentativa por rescatar la verdad. Su hija Magdalena declaró ante un juez local y luego se mudó con su familia, lejos de todo. Hoy, los vagones que nunca fueron registrados siguen bajo tierra. Cada tanto, cuando las lluvias reblandecen el valle seco de El Vado, parte del suelo cede y deja escapar un olor a hierro y humedad antigua. Los habitantes de la región dicen que el viento sube de las grietas con un sonido metálico, como si un tren se acercara desde un túnel invisible. Pero no hay vías, no hay locomotora. Solo la memoria, porque hay silencios que, aunque se intenten enterrar, siguen sonando igual que un ferrocarril en la distancia. 30 años después, el caso de El Vado seguía siendo una herida abierta, mencionada apenas en círculos académicos y colectivos de víctimas. En 2055, una nueva generación crecía sin saber que bajo la llanura, donde ahora cruzaba el tren del norte, dormían los secretos de una nación, pero aún quedaban quienes no podían olvidar. Entre ellos estaba Luis Aranda, un joven periodista originario de Torreón, que dedicaba sus días a registrar historias de pueblos desaparecidos. Había escuchado de niño los murmullos sobre un pueblo enterrado y unos vagones sin registro, y cuando encontró un artículo en un foro archivado con el título El tren invisible de 1992, decidió buscar la verdad por su cuenta. El hallazgo lo llevó a un camino de polvo y memoria.
Las coordenadas marcadas en aquel texto lo guiaron hasta los límites de Zacatecas, donde solo un letrero oxidado con la palabra peligro, zona restringida, separaba el presente del pasado. En esa frontera de nada, Luis sintió el peso invisible de la historia. Llevaba una cámara, una grabadora y la copia digital del antiguo informe de Ramiro Cortés. Antes de adentrarse en el terreno, hizo una pequeña transmisión en vivo desde su canal. Si este video se corta, sabrán que llegué al lugar donde dijeron que no quedaba nada, dijo con serenidad frente al lente. Luego, pidió a sus seguidores que se suscribieran y dejaran en los comentarios desde dónde lo veían, prometiendo que aquella historia revelaría lo que México había intentado olvidar. La tierra estaba seca, quebrada, y soplaba un viento que parecía remontar las voces del pasado. Luis caminó entre los restos de las antiguas columnas de adobe, casi polvorizadas, y notó pequeñas marcas metálicas sobresaliendo del suelo. Parecían fragmentos de vías cubiertas por arena. Al cavar un poco, sintió como la pala chocaba contra algo hueco, un metal fracturado, oxidado, que sonaba como si aún respirara. Grabó el momento, repitiendo en voz baja lo que había leído en los archivos: vagones sin número, soterramiento controlado, programa de reubicación rural. Con cuidado retiró parte del polvo. En la superficie del metal apareció una placa apenas legible: CP-92, Transporte de Reubicación Humanitaria. Aquella frase lo estremeció. Estaba frente a un resto tangible de la historia que Ramiro y Mariela habían intentado sacar a la luz. Esa noche, acampó cerca de lo que creía era la entrada al primer vagón. En la oscuridad, el crujir del viento se confundía con el sonido de metales tensos. Revisó sus apuntes. Entre los documentos digitalizados había un archivo de audio etiquetado con el nombre Entrevista Final, MA. Pulsó reproducir. Una voz femenina, quebrada, cansada, comenzó a hablar. Lo que enterraron no eran cuerpos, eran historias, eran nombres. A todos nos cambiaron el apellido, pero el mío, el verdadero, era Aguirre. Luis comprendió que estaba escuchando a Magdalena, la hija de don Julio, quien había dejado su testimonio décadas atrás. Mientras la voz continuaba, el periodista notó el parpadeo de una luz en la distancia. Alguien o algo se movía en el borde del horizonte. Apagó la linterna, pero el resplandor avanzó, lento, constante, hasta detenerse frente al cerco que señalaba el antiguo perímetro militar. Un vehículo negro, sin placas, se mantuvo encendido durante unos minutos y luego se alejó en silencio. Luis supo que el sitio aún era vigilado. Decidió ocultar la tarjeta de memoria bajo una roca y salir del lugar antes del amanecer. Sin embargo, algo lo detuvo. La sensación indecible de que, bajo sus pies, quedaba una historia que seguía esperando ser contada. Regresó a la ciudad con apenas el video y el audio recuperado, pero bastó para despertar el interés de un nuevo grupo de activistas. En semanas, la red se llenó de mensajes exigiendo abrir los archivos del 92, reabrir el caso. Surgieron videos, comparaciones satelitales que mostraban hundimientos rectangulares en el terreno, patrones imposibles de negar. Las autoridades respondieron como habían respondido siempre, con silencio. Sin embargo, esta vez, la sociedad estaba conectada de otra forma. La transmisión de Luis superó el 1.000.000 de visualizaciones en un día. Los comentarios se multiplicaban. Mi abuela hablaba de un vado. Mi padre fue soldado y contó algo parecido. Ese tren pasó por mi rancho y nunca lo volví a ver. Días después, Luis fue citado a declarar por la Secretaría de Gobernación. Lo cuestionaron durante horas sobre cómo había llegado a las coordenadas, quién le había proporcionado los archivos y si alguien más tenía copias. Contestó con calma que todo lo había encontrado en la red pública,
Le entregaron un documento que lo obligaba a guardar reserva del material, pero él ya había transferido la información a servidores internacionales. Al salir, revisó su teléfono. Docenas de mensajes de desconocidos le ofrecían testimonios, fotos, relatos de pueblos desaparecidos. Muchos mencionaban trenes que nunca regresaron y evacuaciones anunciadas como programas de reubicación. Esa noche reunió a colegas y comenzó un nuevo proyecto digital, Archivo El Vado. El sitio se convirtió en una plataforma abierta donde ciudadanos subían recuerdos, documentos antiguos y grabaciones familiares donde aparecían soldados o trenes similares. En cuestión de meses, el caso trascendió fronteras. Universidades en Chile y Argentina ofrecieron colaboración para analizar la evidencia. El eco era imparable, pero también regresaron las sombras. Recibió amenazas, correos anónimos, advertencias de que cesara su labor. Algunos colaboradores abandonaron el proyecto. Sin embargo, Luis se mantuvo firme. Sabía que cada imagen compartida en la red era una victoria contra el olvido. Durante una entrevista con una cadena internacional, mostró una fotografía inédita hallada en los servidores originales del INAH, donde se veía claramente a Ramiro Cortés frente a los vagones recién excavados. La prueba era irrefutable. Él fue quien encendió la primera lámpara, dijo Luis. Nosotros solo seguimos su rastro. El gobierno anunció una investigación oficial, esta vez bajo supervisión internacional. Excavaron durante semanas y hallaron estructuras metálicas, piezas de maquinaria y huesos humanos mezclados con textiles civiles. Los informes forenses confirmaron que al menos 50 cuerpos habían sido enterrados en los vagones, entre ellos restos de niños y mujeres. El hallazgo sacudió al país. Los noticieros intentaron mantener distancia, pero la presión pública obligó a cubrirlo. El presidente, en cadena nacional, reconoció por primera vez la existencia del operativo de 1992 y prometió verdad y justicia. Sin embargo, muchos sabían que lo más difícil no era descubrir el secreto, sino sostenerlo en la memoria. Luis siguió visitando el lugar, ya sin restricciones. El Valle de El Vado había cambiado. Ahora era un sitio arqueológico y un memorial. Los nuevos trenes que pasaban frente al cerro bajaban la velocidad en señal de respeto. En el centro, una placa de bronce llevaba inscritos los nombres recuperados hasta entonces, y al final, una frase breve tomada de los cuadernos del ingeniero desaparecido: El Vado no fue olvidado, fue sepultado. Cada año el periodista regresaba a colocar flores sobre la arena. No por fe ni por costumbre, sino por la certeza de que el silencio, cuando se nombra, pierde poder. Y aunque el viento del desierto sigue soplando igual, hay noches en que el eco metálico del subsuelo ya no suena como un lamento, sino como el ruido de un tren que por fin puede pasar, libre, sobre la verdad. Un año después de la revelación de los restos en El Vado, el periodista Luis Aranda fue invitado a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El auditorio estaba lleno. Estudiantes, familiares de víctimas y algunos sobrevivientes de las reubicaciones asistían por primera vez a un evento donde se hablaba abiertamente del tema. La exposición giraba en torno a la importancia de los archivos digitales y la memoria colectiva, pero lo que muchos esperaban era que Luis confirmara un rumor: la existencia de una carta escrita por el ingeniero Ramiro Cortés antes de su desaparición. Durante meses se había hablado de ese manuscrito como si fuera una leyenda. Algunos decían que lo había guardado Mariela antes de huir. Otros, que había aparecido entre los documentos incautados. Nadie lo había visto, hasta esa mañana. Luis subió al estrado y colocó sobre la mesa una hoja amarillenta dentro de un marco de cristal. La cámara del auditorio proyectó la imagen en las pantallas.
Se trataba de una carta fechada en 2025, firmada por Ramiro. El silencio fue absoluto. «Esta carta llegó a mis manos hace 3 meses», dijo Luis. «Fue enviada desde una dirección postal de Chiapas y entregada por una mujer que se identificó como amiga del ingeniero. Su contenido cambia la forma en que entendemos lo ocurrido». Abrió el marco con cuidado y desplegó el texto, escrito a mano con tinta azul, letras claras, de ingeniero. Comenzó a leer en voz alta. «Si estás leyendo estas líneas, tal vez ya sepas la mitad de la verdad. La otra mitad sigue bajo tierra, pero no en Zacatecas, sino en los papeles que aún nadie ha querido mirar. El vado no fue el único. Hubo más trenes, más pueblos que desaparecieron bajo otros nombres. Lo que enterramos no fueron solo vagones, sino la memoria de un país que decidió callar lo que lo manchaba. No construimos una represa, construimos el olvido, y cada año que pasa, la tierra se hunde un poco más, como si quisiera devolver lo que tragó. Yo participé en parte de los informes técnicos. Creí que ayudaba al progreso, hasta que comprendí que el progreso había cambiado de nombre. Por eso guardé todo lo que pude: planos, bitácoras, registros de traslados. Si algún día alguien puede recuperarlos, que lo haga con respeto. No busquen los cuerpos para castigar a los culpables. La mayoría ya no está. Búsquenlos para devolverles el nombre. Mientras no lo tengan, seguirán perdidos, igual que este país. No sé si esta carta llegará. Tal vez sea inútil. Pero si alguien la encuentra, sabrá que hubo quienes no quisimos mirar hacia otro lado». Al terminar la lectura, el auditorio permaneció inmóvil. Algunos lloraban en silencio, otros aplaudían despacio. Luis guardó la carta mientras las cámaras grababan cada gesto. En sus notas apuntó la dirección postal de origen: San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Después de la conferencia, decidió ir allí. El viaje fue largo. Las carreteras del sur eran un tapiz de montañas verdes y lluvia persistente. En San Cristóbal buscó el apartado postal indicado, pero solo halló un buzón oxidado, vacío. Preguntó en las oficinas locales, y una empleada anciana le contó que hacía años una mujer dejaba sobres sellados cada temporada de lluvias, siempre escritos con la misma caligrafía. Nunca dio su nombre. Decía que venían de un ingeniero que no podía volver, recordó la mujer. Luis siguió la pista hasta las afueras del pueblo, donde encontró una pequeña casa abandonada junto al camino. Dentro había muebles cubiertos de polvo y un escritorio lleno de papeles quemados. En una esquina, medio enterrado entre libros, halló un cuaderno de bitácora casi intacto, con anotaciones técnicas y dibujos de trenes. En la última página, un mensaje breve: «El país entero es un mapa de desaparecidos. Si no los buscamos, el suelo terminará buscarnos a nosotros». Esa frase se convirtió en el lema de un nuevo movimiento civil. Los jóvenes que habían seguido el caso adoptaron el nombre Mapa de los que faltan y comenzaron a recopilar evidencias de antiguos operativos de reubicación en todo México. En cuestión de meses, lograron identificar varios puntos con patrones idénticos: pueblos desalojados, vías abandonadas, registros borrados. Lo que Ramiro había insinuado en su carta resultó cierto. El vado no fue el único. El 1 de noviembre de 2056, Día de Muertos, miles de personas viajaron hasta el memorial. Entre velas y papel picado, una locomotora antigua fue restaurada y encendida de nuevo, no para transportar, sino para recordar. En el costado de su chasis, una frase fue pintada con letras doradas: «Por los que viajaron sin regreso». Los familiares colocaron ofrendas con fotografías recuperadas, documentos viejos, uniformes escolares, juguetes oxidados. El lugar volvió a tener voz. Luis transmitió la ceremonia en vivo. Mientras las luces del tren se encendían al anochecer, leyó un fragmento de la carta de Ramiro.
No busquen justicia para los vivos, sino verdad para los que no pudieron contar su historia. La multitud respondió con aplausos y lágrimas. Cuando terminó la transmisión, el periodista sintió que la historia al fin encontraba cierre. Tal vez no justicia completa, pero sí la dignidad de haber sido contada. Se alejó caminando bajo el cielo cubierto de estrellas y se detuvo una última vez frente a las vías, ahora restauradas. A través del sonido del viento, le pareció oír un eco metálico, suave, rítmico, que ya no sonaba como un lamento, sino como el pulso de algo que seguía vivo. Pensó en Ramiro, en Mariela, en don Julio, en Magdalena y en todos los nombres sin rostro. El desierto volvió a guardarse en silencio, pero ya no era el mismo. Los trenes de 2056 cargaban pasajeros reales, y bajo sus rieles, en algún punto entre la memoria y el polvo, dormía finalmente la verdad que tanto había costado desenterrar.